solo fue de mi hermano, pero ya cuando vi dije, "Caray, también me toca a mí antes". Sí, tuve que cambiar todas las clases del jueves, Dafne. Entonces tengo segundo A, segundo B, tercero B y primero B. O sea, sí les moví, por ejemplo, mm, a la hermana de Sebastián. Ah, pero Sebastián está en el tercero A, ¿verdad? Sebastián López Patricio Ajá. está con nosotros. Este es de nosotros. Ah, pues Sebastián, la hermana de Es de los Sebastián también le nuestros. cambié. ¿Y su hermana sí entró? Bueno, su hermana le toca el viernes, digamos, porque Ah, ya. le toca después. Pero ustedes son los primeritos a los que a los que me encontré. Este es el penúltimo, no, ¿cómo es como el antepenúltimo? Casi digamos que nos quedan 3 temas. Este es uno de los 3 últimos temas. La siguiente semana, ¿a quién le toca? Alejandro, a ti te toca, ¿verdad? A mí y creo que también a René. Bueno, A es que me René. está diciendo hace 8 Sí, días. sí, correcto. A los dos les toca dentro de 8 días. Yo creo que la siguiente semana, Dafne, no van a hacer absolutamente nada de trabajo hasta la sesión en línea, ¿sale? Ay, qué bonito, gracias. Nada más eso sí, Alejandro y René preparen bien sus exposiciones para que no haya problema. Tú me dices cuando estés listo, Lalo. No la hagan de un día para otro como yo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me dices cae de flojera? Ay, pues a mí me dijo el martes, la tuvo que hacer el miércoles. ¿Quién se sumó? Diego, ¿verdad? Diego Daniel. Diego. No, te pregunto porque les estoy dando un punto, bueno, no un punto, 0.5, medio punto a quien está entrando a la clase del día de hoy por estar atento a los llamados. 1, 2. Voy, profe, voy. Sí. Así es que, Diego, te acabas de hacer acreedor a 0.5 extra en tu calificación. Gracias, maestro. Por cierto, Kevin, Dafne, ¿quién más está conmigo en Quantrix? Porque también ahí voy a considerar las evaluaciones. Creo que nada más de nosotros. Es que somos creo que 9 o 10, por mucho. Y creo Dani. Daniel, ¿verdad? Sí. No, Ah, no, Daniela. Dani Crisel, sí es cierto. Ok, ya los tengo aquí para poderlos acomodar también en la otra, en el de Quantrix. Yo en The Todo Quantrix suma. no puedo porque tengo problemas después. ¿Tienes problemas de qué? Es que cuando llega mi tío me pide su celular y normalmente llega cuando ya va a empezar la clase de Quantrix. Entonces mi tío pues me retira el celular. Ya, Oye, Ale, ¿y por qué no ves las grabaciones de Quantrix? Me entregas tus actividades y con gusto yo te las tomo en cuenta. Ah, es que porque en primera el celular no es mío. Y en ocasiones, pues como se lo comento, mi tío pues me retira el celular porque como él vende no tiene que sacar tratos. Tiene que, por ejemplo, si va a ir a recoger, no sé, cháchara, pues ahí en su celular le comunican. Pero, por ejemplo, Ale, en la mañana te lo presta, ¿no? Sí, normalmente para las clases. Yo te pregunto, ¿en una de esas mañanas no podrías agarrar y ver la clase? Que digas, tú me levanto a las 8 de la mañana, un día que no tenga sesión en línea y puedo ver la clase grabada, ¿no? Pudiera ser. Sí, pero ¿cuántas clases son? ¿Cuántas se llevan? Ahorita llevamos 7 clases. Ah, sí, lo logro. No duran mucho, por lo mucho que 25, 20 minutos. Sí, más o menos 20, 30 minutos es lo que dura a más tardar. No, yo digo por las actividades. Las actividades son rapidísimas, ¿eh? Por Son eso muy le digo, sencillas. sí lo logro. Sí logro las 7. De que se puede, Alejandro. Más con que no me caigan mis sobrinos de sorpresa, todo va a estar bien. Ya Lalo nos empezó a presentar su pantalla, ya vemos tu pantalla, Lalo, ya nada más es que abras, ándale, exacto, la presentación y adelante.
¿Sí me escuchan ahí? Te escuchamos claro y fuerte. Efectivamente. Pues buenos días, compañeros y profesor. El día de hoy les voy a hablar un poco sobre la cultura, identidad nacional y globalización. Identidad nacional hace referencia al conjunto de rasgos propios de un sujeto o una comunidad. La identidad está vinculada a la conciencia que una persona tiene de sí misma. La identidad nacional es una condición social, cultural y espacial. Esto tiene relación con el entorno político, ya que las naciones están asociadas a un territorio y a un estado. La nacionalidad es un concepto cercano a la identidad nacional. Por ejemplo, las personas que nacen en México tienen la nacionalidad mexicana, ya que así lo acreditan sus documentos legales. Para la identidad pluricultural, se va desarrollando en el entorno familiar, social, económico, político y académico. Se da el caso en que las personas nacen en un país y en sus primeros años lo abandonan sin regresar a ellos. Su identidad legal es la del país que los vio nacer, pero la identidad cultural es la del país al que emigraron o por la influencia de sus padres tienen actitudes culturales de los dos países, como es el caso de los mexicoamericanos, que en argot popular se conocen como pochos. Cultura, identidad nacional y globalización. La globalización es un fenómeno económico, social y cultural que involucra a la mayoría de los países del mundo. Está sustentado en un modelo neoliberal en el que los poderes empresariales tienen el control político, económico y social. La globalización de la economía, la tecnología y los medios de comunicación han provocado la globalización de los problemas financieros, ecológicos y directivos. La globalización de los problemas demanda un cambio en la ética global y el compromiso de todas las naciones del mundo, asociaciones civiles y grupos religiosos con el fin de orientar a las fuerzas económicas para que hagan el menor daño posible. Según los críticos, la globalización tiene aspectos positivos como fomentar el conocimiento y la tolerancia de tradiciones, modos de vida diferentes o promover la universalidad del ser humano. Por otro lado, los opositores afirman que la globalización ataca la diversidad cultural porque pretende imponer a todos los habitantes del planeta el mismo modelo cultural para controlar el mercado de bienes y servicios a nivel mundial, ya que esto representa grandes beneficios económicos a los grandes poderes. El proceso de globalización tiene aliados como son los medios de comunicación, que aceleran las nuevas tecnologías, pues a través de ellas se puede llegar a todas las personas del mundo e impactar en sus ideas políticas, costumbres y preferencias en el consumo. La globalización en la cultura se manifiesta en la integración y el contacto de prácticas culturales, como son marcas, consumo de medios, personajes imaginarios, costumbres, relaciones, etc. El concepto de cultura abarca todo lo relacionado con la difusión y consumo de productos culturales. El alcance mundial, especialmente el cine, televisión, literatura y música. El factor tecnológico multiplica la capacidad de difusión a gran escala. La globalización de la cultura también propicia la promoción de centros turísticos de todo el mundo, de eventos y entretenimiento. ¿Qué fenómenos causaron la globalización y por ende la estandarización cultural? El derrumbamiento del sistema socialista, el triunfo del liberalismo capitalista, el endeudamiento de los países tercermundistas. La cultura mexicana en los Estados Unidos. En la primera mitad del siglo XIX, los estados de Texas, Nuevo México, Arizona y gran parte del estado de California conformaban parte del territorio mexicano. En 1847, estos estados pasaron a formar parte de Estados Unidos. Muchas familias se encargaron de preservar su idioma, costumbres y gastronomía. El fenómeno de la migración de mexicanos hacia Estados Unidos se incrementó en los últimos años, y todos estos emigrantes, legales o indocumentados, llevan con ellos sus tradiciones y costumbres, como la conmemoración de fiestas cívicas, la elaboración de los platillos típicos de su región o la música folclórica. Estos elementos han distinguido a los mexicanos radicados en los Estados Unidos, así como a sus hijos nacidos en ese país, y constituyen factores determinantes para la conformación de la cultura binacional. Aunque los mexicanos aportan cultura, trabajo y creatividad, el país del norte han sido discriminados, perseguidos y maltratados.
A continuación, pondré un video relacionado al tema. Quizás si presionas control puedas ir, o si estás presentando, ¿verdad? Ajá. Y si no, cópialo y pégalo en tu navegador. Adelante, Lalo, cuando tú lo tengas listo. Igual si se te dificulta, puedes pasarme la liga y yo lo pongo, ¿eh? No hay problema. Pásamelo nada más por el chat. Sin problema lo pongo. ¿Me dice si se escucha bien, profe? Sí, adelante. Si ella está reproduciendo sonido, no lo escuchamos, ¿eh? ¿Y si prendes el micrófono de la computadora? Se lo pego en el chat y me hace el favor de ponerlo, profe. Claro que sí, pásamelo por acá y yo lo voy colocando. Les platico mientras me pasan el link.
esta parte de la identidad nacional, pues es muy importante, ¿no? Saber cómo cada país va conformando su propia identidad y sus propias, digamos, tradiciones, culturas. Si hablamos en el caso de México, el mariachi, los charros, la china poblana, el mole, el pozole. Estaríamos hablando de muchos elementos de identidad cultural. ¿Están de acuerdo conmigo? Si habláramos, por ejemplo, de aquellos europeos que viven en Inglaterra y que utilizan faldas, ¿verdad? Y que viven en Gales, pues estaríamos hablando de otro tipo de identidad nacional. Eso es muy importante porque al final es lo que nos va a brindar la oportunidad de identificarnos como mexicanos. Y esta parte, decían, esta identidad nacional después se traduce a la situación de lo global. Díganme, ¿quién no sabe quién es Superman? ¿Quién no sabe quién es Batman? ¿Quién no sabe quién es Thor? Y por ejemplo, Superman, Batman y todo, parte de la cultura viene de Estados Unidos. Pero por ejemplo, Thor, Loki y todos estos dioses vienen Hola chicos, ¿cómo están? vienen de la cultura anglosajona. Entonces, en ese sentido, tienen que ustedes entender que después de la caída del muro de Berlín, después de que termina el socialismo, Hola chicos, ¿cómo están? empieza a haber pues cambios en cuanto a la apertura. Antes nadie quería que conocieran cuáles eran las tradiciones o cultura o lo que estaban pensando los países hacia el interior. Una vez que cae el muro de Berlín, una vez que termina o que cae el socialismo como sistema, como modelo, se da una apertura en la que muchas personas empiezan a mostrar cuáles son estas modos de cultura en su país, ¿no? Y podemos entender pues, cómo ha llegado aquí a nuestro país el sushi, cómo ha llegado a nuestro país comida tradicional de otros países que de alguna manera pertenecen a otro tipo de identidad nacional y como nosotros mismos en Estados Unidos somos vistos de manera rara frente a los americanos porque no comemos hamburgers ni hot dogs, ¿no? Por ejemplo, sino que el coronavirus que nos exportan a todo el mundo y que es una parte de la globalización, sí, tienes toda la razón. Afortunadamente nosotros no comemos murciélago, pero son situaciones en donde precisamente se generan estos rasgos. Voy a avanzar con el videito, ¿eh? Mucho gusto saludarlos. El día de hoy hablaremos del tema que se llama cultura, identidad nacional y globalización. Nuestro aprendizaje esperado dice, analiza la influencia de la globalización en la cultura nacional y la resistencia por medio de la identidad pluricultural. Quise ponerles esta imagen del festejo del 5 de mayo, que es una fiesta mexicana en Estados Unidos, porque para muchos surge la duda por qué lo festejan mucho este día. Muchos piensan que es porque se celebra la independencia de México, pero no es así. El 5 de mayo nosotros festejamos la batalla de Puebla y el general Ignacio Zaragoza había nacido en Texas y sabemos que Ignacio Zaragoza fue un líder importante de esta batalla. Cuentan por ahí que después de que obtuvo la gloriosa victoria en esa batalla, años después los mexicanos conmemoraron esa fecha en Texas y después de 1930 se comenzaron las celebraciones. Ahora, ¿por qué es tan importante para los mexicanos que viven en Estados Unidos? Porque es una forma de mantener el arraigo a sus tradiciones y a su historia y seguir teniendo esa parte de la identidad nacional que los identifica como mexicanos. Muy bien, empecemos. El día de hoy hablaremos sobre su tema estandarización cultural. ¿Qué entienden ustedes por estándar? Muy probablemente se nos venga a la mente el estándar del carro, ¿verdad? Bien, estándar es un concepto que significa que reúne las características comunes a la mayoría. ¿Pero qué significará estandarización cultural? Muy bien, veamos lo siguiente. Muy bien, imaginemos la siguiente situación. Van en un automóvil con algunos parientes y amigos, circulan por una autopista, pasan por un centro comercial y se detienen a comer en un restaurante de comida rápida. Bien,
La ropa que llevan puesta es una marca que también existe en Estados Unidos, en Alemania y en Honduras. El modelo del automóvil se vende en Tokio y en Ámsterdam. La música que van escuchando se oye también en África del Sur y en Bolivia. El diseño de la autopista es muy similar al que se utiliza en California, y en el centro comercial hay tiendas y productos que existen en cientos de países. La comida rápida del restaurante es semejante a la servida en Manila y Yakarta. Están en México, pero esos objetos o sucesos alrededor suyo son expresiones de un mundo globalizado. El término estandarización cultural se refiere a la semejanza cultural que tienen diferentes grupos de un país o región o grupo. En la imagen podemos ver esa explicación de la estandarización cultural. Fíjense que la liberación del comercio internacional, la instalación de empresas en diferentes países, la difusión sin barrera de las noticias, la música e incluso la inmediatez con la que se tiene acceso a las imágenes e ideas del mundo pulsando una tecla de la computadora han favorecido a esa cultura estándar. Luego de la caída del muro de Berlín entre las décadas de 1980 y 1990, cuando se comenzó a hablar de la globalización, muchos temían que la integración planetaria produjera una estandarización cultural y que el inglés y las ideas de la sociedad estadounidense se impusieran en todo el mundo. Este miedo se fundamentaba en el hecho de que la mayoría de las grandes empresas de comunicación en la televisión, el cine y la música provienen de este país y que difunden en primer lugar la cultura del mismo. La publicidad ha influido en la homogeneización cultural. El mensaje transmitido por la publicidad es que las personas valen por lo que tienen y lo que pueden comprar. La pasión consumista invade nuestro tiempo libre. Visitar tiendas y centros comerciales se ha convertido en una forma de entretenimiento como antes lo era pasear en las plazas de los pueblos. Y el consumo se ha convertido en una prioridad para ricos y pobres. Sin embargo, la gran desigualdad en México se evidencia también en este terreno, pues siguen existiendo diferencias entre los bienes que pueden comprar unos y otros, de tal manera que una consecuencia social de esa estandarización cultural es la desigualdad social y el gran consumismo. Bien, continuamos. Globalización y defensa de una identidad pluricultural. ¿Recuerdan esta imagen? El año pasado la analizamos como una rutina del pensamiento. Hacíamos mención que después de la caída del muro de Berlín, Estados Unidos se impuso como una economía muy importante en todo el mundo. La globalización ya existía con la llegada de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo, porque hubo un intercambio cultural, un intercambio comercial, económico. Pero después de que existió la Guerra Fría y que el mundo se dividió en dos bloques, tras la caída del muro de Berlín, el mundo nuevamente se unificó. Si nosotros pudiéramos dar un concepto de lo que es la globalización, podríamos definirla como el proceso económico, tecnológico, social y cultural que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los países para unificar sus mercados. El término globalización es un término muy amplio, pues no solamente abarca el proceso económico y tecnológico, sino también social y cultural. Para que vean la influencia de la globalización y la importancia de la economía de Estados Unidos, les muestro la siguiente imagen. La siguiente imagen corresponde al primer McDonald's que se abrió en Rusia, luego de la caída del muro de Berlín. Muy bien, continuamos. La existencia de una cultura globalizada, estándar, que unifica los hábitos de mucha gente, no excluye la subsistencia de otras prácticas culturales, locales, regionales, particulares y antiguas. En este contexto, existen muchos grupos en el planeta que defienden a toda costa su identidad y sus raíces culturales. Estos grupos combaten día con día los efectos negativos de la globalización. En México,
Existe una gran variedad de grupos que defienden el patrimonio cultural o reivindican su pertenencia a cierta comunidad indígena. La enorme riqueza cultural de nuestro país y la importancia de su pluriculturalidad son esenciales para la construcción de nuestra identidad nacional. La cultura mexicana en Estados Unidos. La constante migración de mexicanos a Estados Unidos ha tenido importantes implicaciones sociales y culturales. La primera de ellas, que salta a la vista, consiste en que diversas ciudades estadounidenses tienen barrios habitados por gente de origen mexicano. Los mexicanos y sus hijos residentes en aquella nación han construido una identidad propia en la cual es muy importante el rescate de algunos símbolos tradicionales como la Virgen de Guadalupe, la Piedra del Sol, mejor conocido como calendario azteca, y las películas de Pedro Infante y La Lucha Libre. Desde los años 60, este grupo de migrantes fue configurando una identidad propia. El resultado de la mezcla entre sus orígenes latinos y la realidad sociocultural estadounidense ha llevado a los mexico-estadounidenses a generar una cultura con características particulares. Suele designarse a los habitantes de Estados Unidos que tienen estos orígenes mexicanos con el término chicanos, que es un acortamiento de mexicano como chicano. Las manifestaciones de esta cultura llamada chicana se presentan en diferentes ámbitos, desde aspectos de la vida cotidiana como la comida Tex-Mex, la música, la forma de hablar, el Spanglish, que es esa fusión entre el idioma español y el idioma inglés, usado mayoritariamente por inmigrantes hispanos, así como también la forma de vestir, la forma de ver el arte, la manera de comportarse y los valores sociales y religiosos. De acuerdo a estadísticas de Secretaría de Relaciones Exteriores en el año 2015, actualmente se tenía un registro de 12.027.320 mexicanos que vivían fuera de México. De esa cantidad, el 97.3% vivía en Estados Unidos. Como todos ya sabemos, la comunidad de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos ha sufrido discriminación a lo largo de muchos años. Es por ello que han emprendido un gran movimiento que lucha por las siguientes demandas. Lucha contra la discriminación en las escuelas, hacer valer sus derechos de los trabajadores mexicanos en el campo y obtener derechos como poder votar, acceso a seguridad social y educación. A pesar de que desde hace años en Estados Unidos existen las ciudades santuarios, es decir, ciudades que protegen a los inmigrantes, lamentablemente en diversos estados se han aprobado propuestas que buscan privar de servicios sociales y educación a los hijos de padres indocumentados. Y a raíz de la entrada, del ingreso de Donald Trump a la presidencia, se ha instrumentado una fuerte campaña de repatriación, enviando de regreso a México a estas personas que son ilegales. Bien, chicos, como se han dado cuenta, los mexicanos tenemos una vasta riqueza cultural tanto en nuestro país como en el extranjero. Es importante defenderla y valorarla sin perder el contacto con el mundo. Es un reto que tenemos que afrontar todos los días. Ya para finalizar, les pido que contesten la siguiente actividad en EducaPlay. Es una actividad de un crucigrama que son conceptos asociados al tema que hemos visto. Nos vemos en la próxima. Ok. ¿Conclusiones, Lalo? Se podría decir que ya las culturas se están apegando, o sea, por ejemplo, nuestra cultura se está pegando a otros países, o sea, debido a la globalización. Sí, puede ser, ¿no? Por ejemplo, ya nosotros vamos al supermercado, muchos de nosotros vamos al Walmart, vamos a Chedraui, vamos a Parque Lindavista, vamos a Lindavista, ¿verdad? Vamos a Plaza Aragón. Sí, creo que son una de las ideas de lo que se genera en esta parte de la globalización. Kevin, ¿qué tienes que decirme al respecto de este tema? Pues No sé si anda por ahí. que tienes razón, cada vez nos vamos apegando más a otras culturas
y las otras culturas también se van apegando a la nuestra. Y pues es interesante conocer y pues saber y practicar las culturas que se realizan en otros, las tradiciones y pues todo, en general todo lo que se hace en otras culturas. Vamos a ver un poquito de cultura mexicana en Estados Unidos. Vamos a ver cómo es que se ha tratado de hacer prevalecer esta cultura de los mexicanos en Estados Unidos y cómo es que pues se sienten raros, ¿no? Y sobre todo porque históricamente Estados Unidos gran parte de Estados Unidos era mexicana, ¿no? Y había mucha. Que la población de origen mexicano Y había mucha descendencia mexicana por allá. que reside en Estados Unidos de América es de más de 20 millones. Si bien un sector de la misma se ha asimilado a la cultura anglosajona dominante, la cual se refiere a la población de procedencia y habla inglesa. Una parte significativa ha creado su propia identidad mediante la combinación de costumbres, tradiciones y valores mexicanos con influencias estadounidenses y de otras minorías étnicas de aquel país, como la afroamericana. De enero a noviembre de 2017, las remesas enviadas de Estados Unidos a México rompieron un récord con 26.167 millones de dólares que llegaron a territorio mexicano. El Banco Mundial indicó que el incremento de remesas estuvo asociado con el crecimiento económico y la recuperación del mercado laboral de Estados Unidos, sumado a los ahorros que los migrantes están mandando a México en caso de imprevistos como una deportación o un desastre natural. La difícil situación de los emigrantes mexicanos en la década de 1960 fue el origen de un movimiento de recuperación y reconocimiento de su cultura, conocido como Chicano. Con este reivindicaron sus orígenes, el idioma español, la historia de sus antepasados, el indigenismo, el guadalupanismo y el rechazo a las costumbres anglosajonas. Durante los últimos 30 años ha tenido lugar un renacimiento de la cultura chicana. En literatura, Pocho, de José Antonio Villarreal, es considerada la primera novela chicana, la cual marcó el inicio de una vasta producción literaria. En 1967, Corky González publicó el poema Yo soy Joaquín, que denunciaba la opresión racial y planteaba la restauración de Aztlán, la mítica tierra original de los chicanos. La literatura escrita por mujeres también ha tenido notables representantes. Entre las más destacadas se encuentran Lucha Corpi y Ana Castillo, cuyas obras describen la situación femenina ante la dura realidad de vivir en una sociedad extranjera. Bien, amor. ¿Tú cómo estás? Por su parte, Luis Valdés ha sido la figura más relevante No del me tema. digas. Autor de obras de contenido social. La más famosa fue Sud Sud, llevada por él mismo al cine con éxito. En música, la corriente No, de estoy mayor acá arriba. alcance Es que ha sido el de la cambié mis música clases de para banda hoy. y grupera, con una fuerte influencia del norte de México. Pero Sin si no embargo, bajo. el fenómeno musical Ajá, más sí. importante de las últimas décadas lo representó la cantante Selena. Nacida Órale, en pues, Texas me y parece de bien. padres Bye. mexicanos, popularizó el género conocido como Tex-Mex. Desde que los primeros trabajadores mexicanos se fueron a Estados Unidos en la década de los 40, fue claro el proceso de combinación de culturas en la frontera norte. Aunque la población mexicana que reside en los Estados Unidos ha asimilado costumbres y tradiciones estadounidenses, son también los estadounidenses quienes han asimilado y adoptado costumbres y tradiciones populares mexicanas. Actualmente, los mexicanos son una de las minorías más poderosas en varias ciudades norteamericanas de California, Arizona y Chicago, entre otras. Ahí han creado su cultura y tradiciones más preciadas. Ustedes disculpen la llamada, ¿verdad? Pero hay cosas que se tienen que atender de la parte familiar.
Entonces, pues sí, este tema en sí, la importancia que reviste es cómo ver cómo los mexicanos hemos conformado una identidad nacional propia de la cultura mexicana, en donde existen estos elementos que les platicaba, tacos, quesadillas, pozole, que finalmente es parte de lo que no va a cambiar aunque nosotros salgamos al extranjero. Vamos a seguir teniendo esa necesidad de tener o contar con ese tipo de comida porque es parte de nuestra cultura, ¿no? En el caso, por ejemplo, lo que dice Dafne, ¿no? Los tacos en Estados Unidos, pues no son tacos, más bien parecen quesadillas o parecen burritos o parecen otra cosa menos tacos, ¿no? Y que yo creo que a pesar de que se esté dando este movimiento de globalización, en donde se está permeando en gran medida la cultura de otros países, queda de manifiesto que nosotros vamos a poder mantener nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de comer, en comparación con lo que sucede en otras culturas, ¿no? Entonces, aquí por eso el aprendizaje esperado dice, analiza la influencia de la globalización en la cultura nacional y la resistencia por medio de la identidad pluricultural. Y esto es, nos resistimos a ser completamente americanos porque si no, pues ya estaríamos hablando en nuestro país únicamente el idioma inglés, porque únicamente estaríamos celebrando, por ejemplo, el Valentine's Day o Happy Valentine's Day, ¿no? El día de San Valentín, o a lo mejor estaríamos celebrando San Patrick's Day, el día de San Patricio, o el asunto de la Pascua, ¿no? Y eso no está sucediendo porque justamente la identidad nacional se está resistiendo a cambiar de manera tan tajante, ¿no? A pesar de que hoy en nuestros Walmart podemos tener productos chinos, coreanos, tailandeses, finlandeses, etcétera, etcétera, pues debe de ser una situación en donde empezamos a conocer otras tradiciones, otras costumbres. Hoy es muy común ir a una área de comida de una plaza y encontrar comidas por ejemplo, japonesas, como lo puede ser el sushi, comida china, que es una comida que aquí en México es muy agridulce, y así como otras variedades, ¿no? Como la americana con el asunto de sus hamburguesas y probablemente hasta parte de la comida italiana con las pizzas, que todo eso está adaptado a la cultura nacional, a la identidad nacional. No es una situación en donde únicamente, digamos, nos vayamos hacia la tradición de los otros países y ya, no. Hay una cierta resistencia, ¿sale? Pues bien, muchachos, hemos llegado al final de la sesión. Muchas gracias, Lalo. Bien, muy bien, fue muy clara tu exposición. Tanto a René como a Alejandro les pido que la siguiente semana sean muy concretos. Yo no voy a poner tampoco nada de videos para que el tiempo sea de los dos. Y si tienen alguna duda a lo largo de la semana, me pueden mandar un mensajito mediante la plataforma o a mi teléfono personal, no hay ningún problema. ¿Sale? Vayan colocando en el chat su nombre, empezando por apellidos para tener su asistencia y poder colocar así que estuvieron conmigo. Ya, de hecho, ya anoté a los de los medios puntos, pero quiero que tener aquí el refuerzo en el chat por si se me va alguno de ustedes. ¿Alguna pregunta, Dafne? No, profe, todo bien. Excelente. Kevin, ¿cómo te vas el día de hoy? Bien, maestro. Perfecto. Pues entonces nos vemos dentro de 8 días, ahora sí el día que nos corresponde, ¿vale? Cuídense mucho. Hasta luego, profe. Hasta luego, Hasta profesor. luego. Hasta el viernes. Gracias, Hasta Lalo. luego, maestro. Hasta luego, maestro. Hasta luego, cuídense mucho.